La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero en esta oportunidad llevarles una palabra que transformará su corazón de una forma gloriosa y preciosa, porque Dios ha puesto sus ojos de amor, de misericordia en el favor suyo. Vengo hablando acerca de la posición del pecador. En el programa anterior traté sobre de eso y quiero continuar ahora hablando respecto de lo que acabo de mencionar. La posición del pecador es sin justicia, sin vida, sin Dios, sin Cristo, sin paz, sin esperanza, sin excusas ante Dios y sin escape y sin cielo. Esa es la posición del hombre alejado de Dios. Y por lo tanto, Dios en su misericordia llama al hombre para que el hombre se arrepienta y obtenga ciertamente la restauración de su vida. Nadie puede ayudarlo, es decir, no existe religión en la faz de la tierra que pueda ayudarlo. Tampoco existe ningún filósofo que pueda ayudarlo. No existe tampoco ninguna política que pueda restaurar al hombre, ni la psicología puede ayudarlo. Los brujos tampoco podrán ayudarlo. Lejos de eso lo hunden y lo mandan prácticamente al infierno, porque lo enredan más a través del pecado, a través de los poderes malignos, lo enredan más. Aquellos que consultan a los muertos, quiero que sepan que están viviendo una vida de engaño. No es el muerto que habla, sino un demonio imitando la voz de aquel familiar que murió. Satanás es astuto y muchos están enredados en esas cosas. Mas Dios manda que se arrepientan de sus pecados, porque Él tendrá misericordia de aquellos que se humillan, de aquellos que en verdad buscan a Dios con toda la sinceridad. Apreciados oyentes, cuando Dios colocó al hombre en la faz de la tierra, le dio su esposa para que ambos viviesen en ese lugar tranquilos, felices, y que fuesen los labradores de la tierra y los que cuidaran ese lugar. Lastimosamente, no quisieron acatar las órdenes de Dios después de un tiempo de vivir en aquel lugar. Notemos que Dios siempre ha establecido leyes para que el hombre se conduzca, mas el hombre las ha rechazado y no ha querido obedecerlas. Encontramos que la orden divina fue no participar del fruto prohibido. Dice la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente Eva fue engañada por Satanás cuando ella comió del fruto prohibido. Entonces llevó también a su esposo a participar de aquel pecado y entonces se corrompió todo. Comenzó el hombre a sentirse miserable, pasillo y muerto espiritualmente. Comenzó a sentir que Dios lo quería matar, que Dios quería destruirlo. En una ocasión Dios aparece diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán con su mujer se habían vestido de hojas, es decir, habían hecho delantales de hojas de higuera y se habían tapado sus partes privadas porque tenían vergüenza ante su creador que los mirase desnudos.
Se apartó de ellos prácticamente la santidad. Se apartó de ellos la cobertura gloriosa. Esa cobertura de regocijo, de alegría, de paz, de libertad y de esa coinonía con el Todopoderoso. Se apartó de ellos por causa de su propio pecado. Tuvieron que ser desalojados de aquel lugar porque ya Dios no les permitió vivir en aquel huerto maravilloso con todas sus riquezas. Tuvieron totalmente que salir forzosamente. Ahora, Dios ciertamente buscó al hombre y a la mujer para restaurarlos, pero ya no les permitió ir otra vez al huerto. De ninguna manera el hombre tuvo acceso más a ese lugar. Ahora bien, Dios ha preparado un segundo Adán. Este Adán se llama Jesucristo. Todo aquel que crea en Jesucristo, entonces recibirá los cambios que necesita. Dios lo perdonará a través del sacrificio de este Adán llamado Jesús. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán es espíritu viviente, mientras que el segundo Adán, que se llama Jesucristo, es espíritu vivificante. Todo aquel que venga a Jesucristo, la persona recibirá vida completamente gloriosa, sobrenatural, dada por Dios a través de Jesucristo su Hijo. Encontramos entonces que hay una pregunta tan importante: ¿qué produjo en el hombre la muerte espiritual? Las Escrituras dicen claro, la desobediencia, el no acatar las órdenes, los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos de Dios. A través del libro de Ezequiel nos da totalmente una claridad respecto a esta muerte espiritual. Y aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Él es el propietario de todos los hombres y mujeres que existimos sobre la faz de la tierra. Todo es de Dios. Nada está fuera del alcance de Dios, porque Él creó todas las cosas. Y dentro de todas esas cosas creó Dios al hombre y a la mujer. Y por lo tanto, Él dice con toda certeza: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, el pecado produce muerte, la muerte espiritual. Aunque usted vaya a bañarse, duerma, coma, descanse o trabaje, vive muerto espiritualmente. Aunque usted tenga familias, una tras otra, no importa, pero espiritualmente está muerto. La forma de resucitar es volverse a Dios en un alto arrepentimiento, confesando el pecado y apartándose del pecado para servir a Dios con rectitud de corazón. Y por lo tanto, Dios manda al hombre que vuelva hacia Él, porque Él puede darle la vida otra vez. Él puede restaurar al hombre, resucitarlo de sus pecados, y entonces tendrá vida y vida abundante que Dios transmite a través de Jesucristo mediante el arrepentimiento, la confesión del pecado y la conversión completa. Por ejemplo, nos dice las Santas Escrituras en el libro de Hechos capítulo 3 verso 19: así que arrepentidos y convertidos para que venga de la presencia tiempos de refrigerio, tiempo de esperanza, tiempo de vida. También nos dice las Santas Escrituras en Efesios capítulo 2 verso 1: y Él, es decir, Jesús el Hijo de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dando a entender que el único que puede resucitarnos de la condición de la muerte del pecado es Jesucristo. Porque Él dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo aquel que viene a Él resucitará. Todo aquel que cree en Jesús resucitará. Todo aquel que ciertamente comienza a obedecer al Señor
vivirá en esa vida abundante. Jesús dijo, Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo al contrario he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Dios Todopoderoso nos regaló a Jesucristo su Hijo para que podamos creer y tengamos vida. Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, razón tiene Pablo por el Espíritu Santo al escribir, Jesús, el Hijo de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ciertamente es el único que puede darnos la vida. La resurrección espiritual se obtiene por la fe en Jesús. Dice el mismo Señor en Juan capítulo 5, versículo 24. Nos dice claramente las Santas Escrituras. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús vino para darnos vida sin medida. El ladrón no viene entonces sino para hurtar, matar y destruir. Es decir, el diablo viene para robarte la paz, la tranquilidad, la armonía con tu familia, la relación con Dios, esa fe para con Dios. Él la roba, él miente, él es astuto, perverso. Entonces, él viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuán importante es escuchar esa palabra y acatarla. Cuando la oímos y la obedecemos y venimos al Señor, tendremos vida abundante. Una vez que se adquiere esa vida abundante, ya no se necesitan los licores, las parrandas, ya no se necesitan las drogas, ya no se necesitan las vagancias plebes, ya no. Ahora al contrario, nuestro regocijo es la presencia de Dios. Nuestra paz, nuestra libertad, nuestro gozo inefable, nuestra alegría sobrenatural es dada a través de venir a Jesucristo. Porque Él mismo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuán importante es que entendamos, el hombre muerto en pecado necesita alimentarse de Jesús para que reciba la resurrección espiritual. Cuando Jesús vino a este mundo, claramente dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan se llama Cristo, el Hijo de Dios. El que participa de Cristo, se sacia de Cristo, va a tener vida constantemente y eterna. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, da vida al mundo, y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Así debes de hablar tú a tu Señor, al Creador y sustentador de todas las cosas. Señor, dame de ese pan para yo saciarme todo el tiempo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, nunca jamás tendrá sed. Entonces, Él es el que nos sacia, el que nos da la vida. Él es la esperanza de consuelo y de vida. Cuando acudimos a Él confiando, creyendo de que Él es la fuente de la vida, entonces la muerte espiritual desaparece de nosotros y conquistamos entonces la vida que es en Cristo Jesús. Mediante la fe en Jesucristo es resucitado el individuo para recibir eternamente la vida. De cierto os digo, el que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí. Esa palabra significa poner nuestra confianza, nuestra fe en el Todopoderoso. Y cuando Él repite esa palabra, de cierto, está diciendo, estoy diciéndoles la verdad. Es verdad lo que les hablo. Es certeza completamente que me crean. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna,
yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, tenemos que aceptar el sacrificio de Jesucristo por la fe a nuestro favor. Cuando lo aceptamos por la fe, entonces somos bendecidos, somos prosperados, somos dichosos porque hemos confiado ciertamente en el poder de Dios. El Señor mismo declara en Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mediten esas palabras dadas por Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios, que es Jesús, si lo tiene en el corazón, lo ha invitado para que venga a morar a su corazón. Entonces, a partir de ahí usted tiene vida. Pero una vez usted no quiera recibirlo y diga, no lo necesito, ¿para qué lo necesito? Entonces no tiene vida, seguirá muerto en sus delitos y pecados, con amargura, con tristeza, con pánico, con terror, y cuánto problema vendrá a su propia vida. Y terminará completamente confundido para siempre porque despreció la fuente de la vida, la esperanza eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si el que está muerto, en otras palabras, al pecado, rehúsa participar de Jesucristo, permanecerá ciertamente en muerte eterna. El momento que aparezca la muerte para llevárselo de este mundo al otro, lo va a trasladar al infierno, porque ese es el lugar del cual pertenece esa persona. Murió no solamente físico, murió eternamente. Y algunos dicen, cuando un borracho se muere, un hombre depravado, una persona maldiciente, una persona ladrona, asesina, dice, ya está en eterno descanso. Mentiras del diablo. Va a un tormento. Inmediatamente su alma va al tormento para esperar el día del juicio, donde será lanzado directamente al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y ese será totalmente la separación eterna de Dios para esas personas. Pero una vez que estén en vida y vienen a Cristo, las cosas cambian. Escuchemos lo que Jesús declara en Juan capítulo 6, verso 53 y verso 56. Quiero recalcar la cita bíblica. Juan capítulo 6, verso 53 al verso 56. Jesús le dijo a todos los que estaban rodeándole, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De ninguna manera. No hay vida, dice el Señor. Entonces no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, dice Dios. En el día postrero no se quedará en la tumba, voy a levantarlo para vida. Entonces, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Entonces, si usted es inteligente, si usted es sabio, entonces dirá, no seré un tonto más vivir esta vida muerta en delitos y pecados. Voy a participar de mi Jesús. Voy a participar de su sangre por la fe. Entonces, cuando tome esa decisión, ha tomado la decisión más correcta, la más sabia, la más inteligente, la más poderosa. A partir de ahí, usted comenzará a marchar hacia Jesucristo. Una vez que usted doblegue sus pies ante el Señor, confesando sus pecados, sus maldades, Él será fiel y justo para perdonar todos sus pecados y entonces será una persona feliz. El hombre pecador vive sin justicia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lastimosamente que el hombre
pecador no arrepentido vive sin justicia. Y cuando decimos que vive sin justicia, el hombre maltrata a su cónyuge con palabras, con golpes, maldice no solamente a los que le rodean, sino al Dios que lo ha creado. Es una persona con una mente depravada, con una mente morbosa, con un corazón que no le importa hacerle daño a cuanta mujer y a cuanto joven, cuanto niño o niña, porque tiene un corazón cargado de injusticia. Y entonces ese corazón totalmente produce esa injusticia, porque adentro hay injusticia y practica toda injusticia. Pero cuando el hombre se arrepiente de corazón, el corazón es quitado totalmente y transformado ahora en un corazón nuevo. Dios establece el corazón nuevo, establece un espíritu nuevo dentro de él, escribe las leyes morales dentro de su corazón y esta persona llega a ser justo, pero al contrario vivirá siendo un enemigo de Dios toda la vida. Ahora Pablo en Romanos 5:10 declara, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, esto da a entender que si puede el hombre reconciliarse con Dios, si puede volver el hombre a amistarse con Dios. Esto es posible a través de la persona de Jesucristo. Porque claro dice el Señor, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su propia vida. Esta es la esperanza y este es el consuelo de Dios. Ahora la revelación del juicio de Dios está decretado sobre todo injusto. Si el hombre no quiere participar de la justicia y vive su vida injusta y practicando toda injusticia, declara Dios con toda certeza, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Esto está totalmente inspirado por el Espíritu de Dios a Pablo. Escucha bien lo que está diciendo Pablo bajo el dictamen del Espíritu Santo, porque la ira de Dios se manifiesta o se revela desde el cielo contra toda impiedad. Eso lo podemos ver hoy en el tiempo presente. Cuánta injusticia se ha estado cometiendo por personas que en verdad no se esperaban las injusticias. Y ahora, ¿qué ha sucedido? El hombre se ha puesto totalmente más furioso. Y entre más exigen justicia, no existe justicia. Por causa de que el corazón no ha recibido cambios. Para que el hombre sea justo, necesita un corazón nuevo. Para que nuestros líderes gobernantes sean justos, nuestras autoridades sean justas, necesitan tener un corazón transformado por el poder de Dios. Y aquellos que exigen justicia también necesitan un corazón nuevo para poder exigir correctamente justicia. Queridos oyentes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, cuán importante es que entendamos la grandeza de Dios. Dios llama al hombre para que se arrepienta. Dios llama al hombre para que se humille. Pero el hombre es injusto. Cuando el hombre es injusto, es hipócrita, es ladrón, es asesino, es idólatra, es mentiroso, es depravado, es totalmente perdido el hombre. En Mateo 23:25, el Señor se dirige a hombres que parecen ser justos, parecen ser santos, pero el Señor los desencara totalmente, es decir, le saca las cobijas al sol. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Y estos son los religiosos, hablando de hombres que aparentaban ser justos,
que aparentaban ser santos, pero el Señor destapa su engaño, lo saca a la luz y les dice, ¡ay! Y esa palabra no tiene H. Cuando la palabra hay o ese verbo no tiene H, entonces es una palabra de dolor. Está hablando de angustia, de espanto, de dolor terrible. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque por fuera limpiáis el vaso, por fuera limpiáis el plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así declara Dios de una forma tremenda el corazón de los religiosos. El religioso no será salvo por ser religioso. Un maestro de religión será salvo porque tenga un correcto arrepentimiento, una entrega total a Dios, a su servicio, y que haga justicia en todo lo que emprende, en todo lo que hace. Debe de actuar con justicia, con rectitud, en plena santidad. Entonces su vida está garantizada en las manos de Dios. Su salvación está completamente garantizada delante de Dios. Pero simplemente es un religioso, vivirá hipócritamente, vivirá aparentando santidad cuando es el mismo diablo por dentro. Pero Dios declara que Él puede transformar esos corazones, hacerlos nuevos, porque Dios es Dios que todo lo puede. Él es Dios verdaderamente justo. Entonces el hombre manifiesta su injusticia de todas las formas. Y Dios dice, y vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Dios. De los ejércitos se dirige ciertamente el Dios de los ejércitos de Israel, se dirige a todos los pueblos, tribus y lenguas, hablándole a las gentes injustas. Note lo que Dios dice, vendré a vosotros para juicio. Es decir, Él va a pedir cuenta, Él va a castigar, Él va a disciplinar. Seré pronto testigo contra los hechiceros, dice Dios. Escuchen, hechiceros, Dios te está hablando de una forma especial. Dice, contra los hechiceros, contra los adúlteros, esos que se divorcian a cada rato y se vuelven a casar, y otra vez se divorcian y se vuelven a casar, dice Dios. Yo voy a tratar con los adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.